Hola, hoy os voy a explicar la probabilidad condicionada, que es el siguiente punto del tema. A ver, supongamos que tuviéramos una urna con las bolas que tenemos aquí puestas. El color del bolígrafo indica el color de la bola. Serían 3 bolas verdes, cada una con estos números, 4 bolas rojas, cada una con estos números, y una bola azul con el número 8. Imaginaros que nos piden la probabilidad de que al sacar una urna salga número par. Pues entonces, por lo que hemos aprendido por la regla de Laplace, como hay 1, 2, 3, 4 bolas que tienen un número par, sería 4 de 8, que sería 0,5 la probabilidad de sacar un número par. Pero imaginaros que antes de decir, de preguntarme la probabilidad, me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que salga número par? Y antes de mirar el número, miran el color, sabiendo que es verde. Entonces, si a mí me dicen que es verde, yo las otras bolas automáticamente las eliminaría. Entonces diría, ¿cuál es la probabilidad de sacar número par sabiendo que es verde? Pues entonces, si sé que es verde, como casos posibles solamente hay 3 y que salga par sería 1. Entonces, ¿veis que la probabilidad cambia? Pues a este tipo de probabilidad en el que una condición la sabes, se le llama probabilidad condicionada, ¿vale? Entonces, vamos a poner la definición. Son A y B dos sucesos. Se llama probabilidad de A condicionada a B y se escribe así a la siguiente probabilidad. La probabilidad de A condicionada a B se calcula de esta forma. La probabilidad de A intersección con B entre la probabilidad de B. Imaginaros que sea como antes los casos posibles abajo y los casos favorables arriba, ¿vale? Entonces, ¿por qué abajo está B? Porque entonces, si tú sabes B, los casos posibles se reducen a B. Y si arriba yo quiero ver los casos favorables a A sabiendo B, en realidad la condición de B la tienen que cumplir sí o sí, porque esa ya la sabes. Entonces tú quieres, si quieres A y B ya lo sabes, lo que quieres es A y B. Entonces, por eso estos son los casos posibles, estos son los casos posibles, perdón, y estos los casos favorables. Y entonces, pues así se calcularía, ¿vale? ¿Qué otra fórmula? De aquí en adelante esto va a ser la fórmula para calcular una probabilidad condicionada. ¿Qué otras fórmulas se deducen de aquí? Pues despejando esto hacia allí, se deduce que la probabilidad de A y B es la probabilidad de A sabiendo B por la probabilidad de B. Y también como la probabilidad de A y B se puede poner como la probabilidad de B y A, pues podemos intercambiar las letras y entonces está en los dos sentidos. ¿Vale? Entonces, de aquí, de la fórmula de la probabilidad condicionada, deducimos estas dos fórmulas. Estas dos fórmulas se llaman regla del producto. Ponemos aquí, regla del producto. Entonces, todas estas fórmulas las tenéis que ir añadiendo a un formulario que os tendréis que ir haciendo, en el que además de poner cómo se calcula la probabilidad, pues tenéis que añadir lo de que la probabilidad del contrario es 1 menos la probabilidad de A, lo de que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y aquí ya, pues irle añadiendo estas propiedades, ¿vale? Estas otras. Vale, esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque esta regla del producto es importante para saber cuándo dos sucesos son independientes o no. A ver, la lógica nos va a decir cuándo dos sucesos son independientes o no. Por ejemplo, si yo te digo, voy a sacar una carta de una baraja y voy a sacar una bola de la urna. ¿Tendrá algo que ver la carta que saque? ¿Influirá en la bola que saque de la urna? No, porque no tienen nada que ver, son independientes. Ahora, bien distinto es que te diga, voy a sacar una carta de la baraja. Si me sale oros, saco la bola de una urna. Y si me sale copa, saco la bola de otra urna. Ya veis entonces que la bola que saque sí estará condicionada por la carta que saque. Entonces ahí sí dependerá la bola de la carta que haya sacado. Entonces, si tú sabes los sucesos, tú por la lógica vas a saber si son dependientes o no. Pero cuando los sucesos no tengan un contexto,
tú no sepas de dónde vienen, una forma para saber si son independientes o no es utilizando estas reglas. ¿Por qué? Porque A es independiente de B si la probabilidad de A condicionada a B es lo mismo que la probabilidad de A. Es decir, si la probabilidad de A no se ve afectada porque yo tenga información de B. Esto es lógico, ¿vale? Si A es independiente de B, si al yo calcular la probabilidad de A, da igual que la condición a B o no porque no me influye la información que tenga. Vale. Entonces, si yo tengo que la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de A, si sustituyo aquí, lo que yo tendría es que la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y de aquí en adelante, esta va a ser la condición que ustedes vais a utilizar para saber si dos sucesos son independientes o no. Vais a calcular la probabilidad de cada uno. Te la darán, algo para poder calcularla por lo menos. Vas a calcular la probabilidad de la intersección. Si al multiplicar las probabilidades de ellos dos te da lo mismo que la probabilidad de la intersección, es que son independientes. Y si no, es que no son independientes, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros un ejercicio que os dicen la probabilidad de A es 0,6, la probabilidad de B es 0,4 y la probabilidad de la intersección es 0,18. ¿Son independientes A y B? Pues lo único que hago es multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. 0,6 por 0,4 daría 0,24. Pues no son independientes porque no da lo mismo que la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Si diera 0,18, pues sí serían independientes. Vale, pues hasta aquí la explicación de hoy. Entonces, en resumen, que a las formulitas del otro día le añadáis estas, que la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. Y que de aquí podéis despejar pasando esto para allá multiplicando y tenéis otra formulita, ¿vale? Que es que la probabilidad de la intersección se puede calcular así. Y ya, la otra formulita es que si A y B son independientes, la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Pues para dos cosas. Una, para el ejemplo que he hecho antes. Y otra, porque, por ejemplo, imaginaros que yo, en lugar de tirar una moneda, tire dos monedas. El resultado de la segunda moneda no se va a ver afectado por el resultado de la primera. Son independientes. Entonces, ¿cómo calcularía yo la probabilidad de que me salga cruz en la primera y cruz en la segunda? Pues como son independientes las dos monedas, lo que yo haría sería un medio de la probabilidad de cruz de la primera por un medio de la probabilidad de cruz de la segunda. Y así puedo calcular probabilidades de intersecciones y me daría un cuarto. ¿Vale? Pues ya está, hasta aquí la explicación de hoy.